8:10. Manuel, a ver, vamos por partes. Sí, señor. Primero, un juez ordenó Un juez ordena, suspender, detener sí, el proceso de organización. Le ordenó a los 3 comités de evaluación, al del Poder Judicial, al del Poder Legislativo, al del Poder Ejecutivo, que detuvieran los trabajos que están haciendo rumbo a las elecciones de junio. Punto número 1. Eso fue el martes. sí, el martes. El Y la martes respuesta les que dio dan, 48 horas. les dan De 48 los horas. tres, de los 3 comités, uno de ellos, el del Poder Judicial, dijo que acataban de inmediato, porque era una resolución de jueces y porque de alguna manera ellos mismos lo habían promovido, ¿no? Fue la Asociación de Jueces y De jueces Magistrados y quienes magistrados. habían promovido un amparo para suspender este proceso. Pero bueno, uno de los 3 comités, el del Poder Judicial, acató. Y los otros 2 dijeron que no. Correcto. Argumentando que había una Dijeron que no disposición y que del Tribunal seguirían Electoral de la trabajando. Federación para no hacerlo, Ciro, ¿no? Porque es un asunto electoral. Ayer es un asunto electoral, ayer aquí escuchamos puntos de vista, escuchamos a Arturo Saldívar, escuchamos a una A magistrada, María la Emilia Molina, magistrada Ciro, la María Elena magistrada. Molina, que forma parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y nos dejaron, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo ella. Sí, señor. Probablemente es discutible el tema de la procedencia del juicio de amparo. Eso. Probablemente. No voy a dar ni siquiera mi opinión personal porque finalmente no estoy yo en funciones de juzgadora para ese tema. Pero lo que sí es cierto, y existen tesis de la Suprema Corte desde 1945 al respecto, es que los temas de procedencia, es decir, si el amparo en sí mismo, el juicio de amparo es o no es procedente, no pueden ser analizados al momento de dictarse la suspensión por el juez de distrito. Y lo que jamás puede haber es que una autoridad a la cual se le ordena que cumpla una suspensión diga que porque cree que no vale, no la va a acatar. El artículo 107 constitucional, fracción 17, establece que las autoridades que desobedezcan un auto de suspensión dictado en un juicio de amparo deben ser sancionadas penalmente. Eso dice la Constitución. Está reproducido también en la ley de amparo, pero en la propia Constitución se establece. Entonces, yo creo que el exministro, por supuesto, sabe que esto y pues, es un hecho. Cuestionan Y a más allá de Arturo lo que el Saldívar Tribunal y nosotros Electoral pueda o no pueda preguntábamos decir, que ayer por aquí cierto en no fue en un el, juicio en que el hemos tenido. programa, aún, Manuel, si tuvieran razón en el fondo, quienes están diciendo que no es procedente lo que determinó el juez, pues deberían suspender el proceso como se les ha ordenado y obtener una resolución que les permite seguir adelante, ir a un tribunal y objetar la resolución del juez. Porque lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es, nosotros vamos a acatar lo que nos parezca y lo que no, no. Lo contrario es decir que como ellos interpretan de cierta forma una decisión del Tribunal Electoral, no le van a hacer caso a la suspensión dictada por un juez. Lo contrario es imponer una superioridad de facto, es decir, nosotros estamos por encima de lo que diga un juez. Es imponer el aquí mandamos nosotros, el no nos vengan con que un juez es un juez. Se lo preguntamos y se lo preguntamos con cierta confusión al presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a Víctor Olea. Gusto en saludarte, Víctor. Buenos días. Ciro Pues Manuel nosotros Mucho. Abogado, buen pensábamos día. que en el Estado de Derecho la decisión de un juez se acata y se obedece. Desde luego, Ciro, y sobre todo, pues la decisión de no acatar suspensiones es muy lamentable para el Estado de Derecho y para la seguridad jurídica en general. Es un pésimo precedente a futuro. Como todos ustedes, y tú lo has apuntado, Ciro, hay mecanismos para impugnar resoluciones jurisdiccionales y podrá cuestionarse o no la procedencia de esa suspensión, pero hay que acatarla y se deben de someter a los procedimientos jurisdiccionales. Hay recursos de todo tipo para hacerlos valer, cosa que no han hecho, ¿no? Y que esto es desafortunado para un Estado constitucional de derecho. Desafortunado, ¿así lo calificas? Pues sí, Desafortunado nada más.
Pues mira, tiene Víctor. efectivamente, tiene muchos otros matices. Por ejemplo, el hecho el que no vaya a haber candidatos del Poder Judicial de la Federación, pues también es muy, muy lamentable perder los perfiles. Tenemos un comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación, y digo tenemos porque la barra mexicana, a través del doctor Luis Enrique Pereda, participa dentro de este comité de evaluación y pues la verdad es que a ellos no les quedó otra más que acatar esta suspensión, más allá si sea procedente o no. Y bueno, el hecho de que los otros comités de evaluación no acaten estas determinaciones de un juez, pues es contrario al Estado de Derecho y pues vulnera cualquier seguridad jurídica a la cual pudiéramos aspirar. Pero qué Lo interés. vimos en el proceso de legislación, Víctor, de la reforma al Poder Judicial. Lo vimos en esta reforma conocida como la de la supremacía constitucional. Había órdenes, había mandato de autoridades, de jueces, que no se respetaron, que Así ordenaron es, suspender los procesos y no se respetaron. Y aquí lo está volvimos a ver, suceso. pero con una claridad mayor en estos días, porque es el comité del gobierno, es decir, el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo, que le dicen a un juez, juez, estás equivocado, no te vamos a hacer caso, adiós, nosotros seguimos trabajando. Perdón, pero Pues eso es imponer la superioridad de pacto, Víctor. Es así imponer es. el aquí mandamos nosotros, aquí no mandan los jueces. Y sobre todo, ¿cuál es el panorama futuro, Ciro y Manuel? Porque si ya de antemano están diciendo que no van a acatar esas suspensiones, ¿qué podemos esperar como ciudadanos, como justiciables respecto del futuro de la justicia en nuestro país? Es ciertamente lamentable. Pero qué interesante, abogado, cuando uno ve, por ejemplo, que la Fiscalía de la República, comentábamos hace un par de días, ya utiliza la manera en que la prisión preventiva oficiosa pueda ser aplicada. Ahí sí vamos y corremos con un juez, le decimos, denos el ordenamiento y le hacemos caso. Y cuando hay algún orden de detención para Sinaloa, sí le hacemos caso. Pero si es un asunto con el tema que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, esa no nos conviene, no le hacemos caso, pero es el mismo Poder Judicial, son las mismas leyes ahorita, abogado. Pues sí, Manuel, es lo que siempre sostuvimos desde la barra mexicana públicamente en cuanto a no solo la procedencia de esta reforma constitucional denominada reforma judicial, sino también en los términos de su implementación. Finalmente se constituyeron los comités de evaluación, se trabajó en las postulaciones, inscripciones, registros, etcétera. Sobre todo en el del Poder Judicial de la Federación se pusieron requisitos más contundentes como exámenes, etcétera. Y ahora, pues de tajo, se está volviendo a minar todo este proceso de implementación de la reforma judicial y esto es pues, terrible para el Estado de Derecho. Bueno, pues muchas gracias por la valoración. Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Pues sí. Abogados. Muchas gracias Un fuerte por abrazo. tu comentario. Gracias, Víctor. Buen día. Gracias. Gracias. Manuel. Que no quede la menor duda, Ciro, tú haces el énfasis hoy en 365 días en Excelsior, justamente entonces para que queremos una disposición de juez. Como tú dices, lo que nos han enseñado precisamente en materia de derecho, porque no somos abogados, es que una disposición de juez se acata porque se acata. Se acata porque se acata. Porque si no, punto. el más fuerte siempre va a decir, no, es que yo no le hago, está equivocado el juez, no le hago caso y no me pasa nada. Eso, a fin de cuentas, aunque tengan razón de fondo, Sí, es correcto. lo Pues que hicieron impúgnala. los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. No acatar la disposición de un juez, el mandato de un juez. En vez de ir a un tribunal, tomarse 3 días, 5 días, 7 días, dicen no, son acciones para descarrilar el proceso de reforma, por lo tanto, pues no las acatamos. A fin de cuentas, no nos va a pasar nada.